La Sinfonía del Silencio, crónica de un corazón estoico. Proemio, el llamado del viento. En el confín de un territorio olvidado por los mapas modernos, se alza la meseta de Aerion. Allí, los vientos bailan sin descanso sobre llanuras de hierbas plateadas, y el horizonte se curva como la sonrisa de un anciano que sabe demasiado. En este paraje, que parece existir al margen del tiempo, comienza la historia de Aureliano. Aureliano no nació con cetro ni corona. Fue hijo de un labrador y una sanadora, quienes le enseñaron desde niño a honrar la tierra y escuchar el pulso de las plantas. Sin embargo, en su interior, latía la misma inquietud que ha inquietado a los hombres sabios desde la aurora de la humanidad, como permanecer sereno en medio de la tempestad. Un crepúsculo rojizo trajo a Aureliano una visión. Alzando la vista hacia la línea donde el cielo se funde con la tierra, sintió que el universo le susurraba un secreto ancestral. Una voz, ni masculina ni femenina, le habló desde el viento. Encuentra el silencio en tu aliento, y en él descubrirás la fuerza que todo lo sostiene. Esa noche, bajo un manto de estrellas que titilaban con la paciencia del cosmos, Aureliano comprendió que su viaje no sería hacia un lugar físico, sino al interior de sí mismo. Capítulo I. El umbral de la conciencia. A la mañana siguiente, cuando el alba tornó rojizo el filo de las montañas, Aureliano partió con apenas 2 monedas de cobre, un odre con agua y un viejo manuscrito estoico que había heredado de su maestro de infancia. El pergamino, ajado por el tiempo, contenía fragmentos de Séneca, Epicteto y Marco Aurelio, aforismos sobre la virtud, la razón y la aceptación de lo inevitable. Cruzó valles cubiertos de niebla, donde cada paso parecía un rito de iniciación. En la llanura de los suspiros, la hierba le rozó los pies desnudos, y por primera vez intentó respirar como si cada aliento fuese un puente entre el miedo y el coraje. Las inhalaciones fueron temblorosas, casi torpes, pero en la tercera exhalación sintió que se deshacían nudos en su pecho. Al caer la tarde, llegó al bosque de las sombras errantes. En su interior, la luz apenas penetraba. Los troncos centenarios se alzaban como custodios de un templo olvidado, y el silencio era tan denso que Aureliano creyó escuchar el latido de la tierra. Allí, su respiración cobró un nuevo significado, no solo inhalar y exhalar, sino tejer hilos de calma que unieran su mente con el eterno fluir del mundo natural. Capítulo 2. El encuentro con la maestra del silencio. Cuando la noche envolvió el bosque con su manto de ébano, Aureliano advirtió una cabaña hecha de ramas y musgo iluminada por un tenue resplandor azulado. En su interior habitaba Aristea, conocida entre las leyendas como la maestra del silencio. Su silueta, sentada frente a un caldero de agua clara, parecía fundirse con la pinambre. «Has venido en busca de la palabra que calla», dijo Aristea sin alzar la vista. «Pero debes aprender a escuchar sin pronunciar un solo sonido». Con un gesto suave, invitó a Aureliano a sentarse junto a ella. Durante 3 días y 3 noches, practicaron en completo mutismo, respiración sincronizada. Ella contaba mentalmente las inhalaciones de Aureliano, y él las igualaba. Atención al instante, cada crujido de la madera, cada chispa en el caldero, se convertían en un universo de significados. Aceptación de la sombra, observar sin juzgar toda emoción turbulenta que surgiera en su interior. Al tercer amanecer, Aristea alzó la vista y, con voz apenas audible, pronunció la primera palabra que había emitido: «Bienvenido al hogar que siempre habitaste». En ese instante, Aureliano sintió que su mente, antes plagada de fantasmas, se transformaba en un espejo transparente donde el mundo y él mismo se reflejaban como uno solo. Capítulo 3. El arte de forjar el alma. Dejó la cabaña con el corazón ligero y avanzó hacia la montaña de los ecos eternos, donde se decía que la roca misma guardaba las resonancias de cada pensamiento humano. Con paso solemne, ascendió por senderos de piedra lisa, repitiendo entre cada inhalación los preceptos estoicos. No esperes que el mundo se adapte a tu voluntad, adapta tu voluntad al ritmo del mundo. Al llegar a la cima, encontró un muro de granito cuyas marcas parecían inscripciones antiguas. Allí forjó, con un martillo y un cincel prestados, su propia enseñanza. Cada golpe consciente, un recordatorio de que forjar el carácter requiere constancia y atención plena. Cada fragmento desprendido, la aceptación de lo que ha de caer para revelar la forma genuina. Bajo el sol del mediodía, la montaña vibró con eco suave, como agradeciendo a Aureliano por devolver a la roca su propia naturaleza, ser roca sin pretender otra cosa. Capítulo 4. El regreso triunfal. El camino de vuelta lo llevó al valle de Aerion, donde por primera vez su paso no resonó con duda, sino con seguridad. La gente del pueblo,
al verlo descender con porte sereno, sintió una fascinación reverencial. Reunidos en la plaza central, escucharon sin palabras cuando Aureliano, sentado bajo un roble majestuoso, elevó un solo brazo en señal de saludo. En el aire flotó el silencio durante varios segundos. Luego, uno tras otro, siguieron su ejemplo que inhalaron profundo, retuvieron el aliento un instante y exhalaron con lentitud. Fue un acto espontáneo de comunión, cada aliento un compás, cada exhalación un verso de una sinfonía compartida. Aureliano les transmitió las 5 llaves de su travesía. Respira como puente, conecta tu interior con el todo. Silencia tu voz, para que el viento de la conciencia hable. Forja tu carácter, golpe a golpe de atención plena. Abraza la impermanencia, como la hoja que cae y se convierte en abono. Fluye con el momento, pues cada instante es un regalo irrepetible. Capítulo V. El encuentro con el río de la verdad. Al clarear la aurora, Aureliano cruzó la pradera que dividía a Aerion de la vasta planicie. Sus pasos, ahora ligeros, no dejaban huella en la hierba plateada. A lo lejos, el río de la verdad serpenteaba como una cinta líquida, reflejando el cielo en su espejo. Aquella corriente era legendaria, decían que quien se asomara a sus aguas vería no solo su rostro, sino su esencia más profunda. Frente a su cauce, Aureliano se detuvo. Bebió un puñado de sus aguas frescas y limpias, sintiendo cómo bajaban por su garganta como un juramento de honestidad. Luego, se sentó en la ribera, cerró los ojos y comenzó la práctica que había perfeccionado. Inhaló contando hasta 5, integrando en su pecho la claridad del momento. Sostuvo el aire. En ese breve silencio interior, el río pareció ralentizar su curso. Exhaló lentamente, liberando todo juicio sobre sí mismo y el mundo. Al repetir este ciclo, vio surgir en la superficie del agua un brillo distinto. No era su reflejo físico, sino la vibración de su propia alma en calma. Comprendió que la verdad más pura no radica en datos objetivos, sino en la integridad con que uno vive sus días. Capítulo V. El ritual de las piedras susurrantes. Siguiendo el curso del río, Aureliano llegó a un enclave rocoso donde enormes bloques de granito parecían dispuestos en círculo. Las llaman las piedras susurrantes. Se cuenta que, cuando el viento y el silencio se fusionan, las vetas del granito entonan melodías antiguas. Allí erigió un altar minimalista, un círculo de guijarros blancos y un leño seco donde colocó el manuscrito estoico. Con delicadeza, lo abrió y leyó en voz baja. No permitas que lo que no puedes cambiar turbe tu paz, ocupa cada fibra de tu ser en lo que sí depende de ti. Luego, guardó el libro, cerró los ojos y permitió que el viento compusiera su sinfonía. Las piedras vibraron con un murmullo grave, como un bajo profundo que habla de raíces milenarias. Las brisnas de hierba bailaron al compás, testigos del diálogo entre el aire y la roca. Y Aureliano, en silencio, se convirtió en intérprete de ese canto. Cada respiración suya acentuaba la melodía. Al abrir los ojos, supo que la auténtica música no siempre suena con notas claras, sino en el susurro de lo invisible. Capítulo 7. El paso por el bosque de la compasión. Prosiguiendo su camino, Aureliano penetró en el bosque de la compasión, donde los árboles, enraizados en suelos húmedos, contagiaban al visitante una extraña dulzura. Se detenía ante cada tronco para posar la mano y agradecer su sombra, ante cada arbusto para bendecir sus frutos. No había prisa, cada gesto era una ofrenda de gratitud. En una de esas paradas, encontró a Nara, una joven cuentacuentos cuya voz melodiosa había encantado a las plazas de Aerion. Sin embargo, en sus ojos había melancolía. Aureliano le ofreció su silencio y un espacio compartido de respiración. Juntas, inhalaron el aroma terroso del bosque. Imaginaron que sus corazones eran cascarones rellenos de luz. Exhalaron cualquier herida antigua que la separara de la paz. Al cabo de un rato, Nara, conmovida, susurró: «Nunca imaginé descubrir tanta calma en mi propia voz». Y así, el bosque se convirtió en su santuario, donde ambas comprendieron que la compasión no nace de grandes gestos, sino de la presencia atenta que respira junto al otro. Capítulo 8. La cumbre de la vigilancia interior. Alcanzó la falda de la montaña de la mente despierta, cuyos picachos perforaban las nubes. Subirla era una proeza reservada a aquellos dispuestos a confrontar sus fantasmas. Cada trepada exigía atención absoluta, una piedra mal pisada, un descuido en el viento, y la caída habría sido vertical. Leandro, pues así lo llamaron algunos, en memoria de otro sabio, inició la ascensión con la misma fórmula: respiración consciente, paso firme, mirada serena. Al primer descanso,
observó cómo el paisaje se transformaba de praderas a riscos, de riscos a cumbres neblinosas, y en cada panorama descubría un reflejo de su propia mente clara, a ratos tormentosa, siempre cambiante. En la cima, el aire era tan puro que cada inhalación parecía renovarlo todo. Allí, Leandro levantó las manos al cielo y pronunció en voz alta, por primera vez en muchos días: he llegado, no para hallar respuestas, sino para aprender del silencio. Ese instante dio lugar a un eco prolongado, como si la montaña replicara su exclamación y, al mismo tiempo, ofreciera una respuesta muda. Fue entonces cuando comprendió que la vigilancia interior, estar despierto a cada pensamiento, cada emoción, es la verdadera cumbre de la sabiduría. Capítulo 9. El camino de regreso interior. El descenso por la montaña fue distinto, ya no caminaba hacia su pueblo, sino hacia sí mismo. Cada paso era una integración de las lecciones aprendidas. El aliento, puente entre el cuerpo y el alma. El silencio, espacio donde florece la verdad. La compasión, alimento que sana heridas. La atención plena, antorcha contra la oscuridad de la mente. Al llegar al valle, la aldea continuaba su ritmo cotidiano, pero Leandro supo que él la habitaba con una humildad renovada. No proclamó sermones ni erigió estatuas. Bajo el viejo roble de la plaza, tomó asiento y, sin más, respiró. Poco a poco, oldinos curiosos se acercaron. Uno a uno, se unieron a la práctica. Inhalar, sostener, exhalar. Y en ese acto compartido descubrieron que la verdadera comunidad se forja en cada aliento consciente, en cada silencio compartido, en cada gesto de reconocimiento mutuo. Capítulo X. El legado vivo. Antes de desaparecer nuevamente en los caminos, Leandro dejó un legado tangible, un códice encuadernado en piel donde escribió: 5 preceptos para la vida serena: respiración, silencio, compasión, atención plena y vigilancia interior. 5 ejercicios prácticos: la meditación del río, el ritual de las piedras, el jardín mandálico, el diario de gratitud y la vigilia en la cumbre. 5 aforismos estoicos, fragmentos de Marco Aurelio, Séneca y Epicteto, traducidos al lenguaje de los montes y praderas de Aerion. Entregó ese códice al Consejo de Sabios del Valle, con la consigna de enseñarlo a quienes sintieran el llamado del silencio. Y así, su historia, la Sinfonía del Silencio, se convirtió en un cauce siempre vivo, cada respiración colectiva un verso, cada acto de serenidad un compás, cada corazón en calma una nota en la gran orquesta de la existencia. Capítulo 11. El rito del amanecer. Apenas despuntaba el alba cuando Leandro partió de nuevo, guiado por un susurro que apenas se percibía en el aire. Cruzó la pradera y alcanzó un claro tapizado de flores plateadas, abiertas como manos en plegaria hacia el sol naciente. Allí erigió un pequeño altar de piedra y comenzó el rito del amanecer. Saludo al sol, de pie, enfrentando el oriente, inhaló profundamente mientras desplegaba los brazos, como queriendo abrazar el día que emergía. Vibración vocal, exhaló cantando el sonido, Om, suavemente, dejando que la vibración se extendiera por la pradera. Ofrecimiento del aliento, reunió el aire retenido en el pecho, lo convirtió en una intención, paz para el mundo, y lo liberó al amanecer. Cada repetición hacía danzar las flores y cambiar el tono de la luz, y Leandro experimentó, por primera vez, la sensación de formar parte de un ritual universal. El universo despertaba con él, y él despertaba con el universo. Capítulo 12. El Valle de las Sombras Amables. Su camino lo condujo luego al Valle de las Sombras Amables, un lugar donde la luz y la pinambre danzaban en equilibrio perfecto. Allí habitaban figuras etéreas, ni fantasmas ni personas completas, que encarnaban los miedos y las esperanzas de quienes se aventuraban en ese sendero. Leandro se adentró sin temor. Cada sombra se le acercaba, proyectada por los helechos y las rocas, y él no huía. En su pecho llevaba el cuenco de barro de Eucario, recordándole que el poder de la respiración consciente domina cualquier figura aterradora. Frente a cada sombra, Leandro inhalaba, absorbiendo la lección que esa figura representaba: culpa, anhelo, incertidumbre. Sostenía el aire, manteniendo su centro imperturbable. Exhalaba, liberando el juicio y comprendiendo la sabiduría oculta en aquel reflejo. Al final del valle, las sombras, ahora integradas y amistosas, le ofrecieron un tejido luminoso, símbolo de que cada miedo puede convertirse en aliada cuando se lo mira con serenidad. Capítulo 13. El Jardín de los Ecos Interiores. Más adelante, Leandro descubrió un oasis en medio de la roca, un jardín colgante cuyos muros se cubrían de enredaderas multicolores, y en cuyo centro brotaba un manantial de agua cristalina.
El jardín de los ecos interiores era un lugar sagrado donde cada planta respondía al estado de ánimo del visitante. Sentado junto al manantial, Leandro emprendió el ritual de los 5 sentidos. Vista, contempló la gama de verdes y púrpuras, reconociendo que la belleza existe más allá de nuestras preocupaciones. Oído, cerró los ojos y escuchó el murmullo del agua, la brisa entre hojas y un lejano canto de grillo, comprendiendo el valor del silencio sonoro. Olfato, inhaló el perfume de un jazmín lunar, sintiendo cómo calma y concentración se entrelazan. Tacto, posó las palmas sobre la piedra húmeda, percibiendo la frescura y la solidez que alberga paz. Gusto, saboreó unas bayas dulces y pequeñas, aprendiendo que el disfrute pleno requiere atención plena. En ese jardín, cada sentido se volvió un canal de sabiduría. Al partir, dejó caer una semilla en el manantial, una promesa de regresar para honrar el vínculo profundo entre el cuerpo, la mente y la naturaleza. Capítulo 14. La Asamblea de los Corazones Serenos. La fama de Leandro y sus prácticas se había extendido más allá de las fronteras del valle. De lugares remotos llegaron peregrinos, artesanos, eruditos, guerreros cansados de batallas interiores. Bajo el amparo de un gran roble, organizaron la primera Asamblea de los Corazones Serenos. Allí compartieron testimonios de transformación. Cada asistente describió un instante decisivo en el que la respiración consciente disipó la confusión. Ejercicios colectivos, 50 personas respirando al unísono, celebrando la unión de 1000 almas en un solo aliento. Compromisos de comunidad, prometieron reunirse cada luna nueva para renovar el pacto de serenidad y gratitud. La asamblea concluyó con un silencioso aplauso, las palmas impactando sin ruido, resonando en cada corazón como un recordatorio de que la verdadera comunidad se edifica en la armonía del silencio compartido. Capítulo 15. El legado de la luz interior. Con el verano llegando a su fin, Leandro contempló el ocaso desde un risco junto al mar. Frente a él, olas de plata rompían con cadencia, una metáfora viva de la impermanencia. Consciente de que su cuerpo debía volver al pueblo, pero su mensaje debía viajar al mundo, compuso en su mente el manifiesto de la luz interior, un texto breve pero profundo. Respira para conectar con tu centro. Guarda silencio para escuchar tu voz auténtica. Acepta la sombra como parte de tu totalidad. Cultiva la gratitud por las pequeñas maravillas. Comparte el silencio y la calma con quienes lo necesiten. Al amanecer, dejó el manuscrito encerrado en una botella de cristal junto a la orilla, para que la marea lo llevara a tierras lejanas, germen de nuevas historias de serenidad. Capítulo 16. El laberinto de los pensamientos errantes. Tras dejar la costa, Leandro ingresó al laberinto de los pensamientos errantes, un bosque de setos altos cuyas encrucijadas parecían reflejar los recovecos de la mente humana. Cada sendero lo llevaba a un claro distinto, y en cada claro surgía una idea, el deseo de aprobación, la duda sobre el propio valor, la añoranza de un pasado perdido. Para no extraviarse, Leandro aplicó el método de la respiración ancla, detenerse al llegar a cada encrucijada, inhalar contando hasta 8, sintiendo el aire como un ancla en su centro, exhalar lentamente, expulsando la urgencia de elegir deprisa. A cada paso, el laberinto se transformaba, las setas ya no eran muros opresivos, sino olas verdes que lo mecían con suavidad. Comprendió entonces que los pensamientos errantes no son enemigos, sino mensajeros. Al escucharlos sin aferrarse, revelan los temores que necesitamos iluminar. Capítulo 17. El puente invisible. Al salir del laberinto, encontró un puente de niebla que parecía sostenerse sin pilares. Cruzarlo implicaba enfrentarse a la ilusión de la inestabilidad. Bajo sus pies, apenas vislumbraba el vacío. A los costados, los picos rocosos se alzaban como testigos. Leandro respiró profundo y puso el primer pie. Con cada paso, repetía en silencio: solo existe el ahora y mi aliento. El puente, al sentir su presencia atenta, se volvió sólido bajo sus plantas. Comprendió que la confianza no nace de certezas externas, sino de la convicción interna. Cuando la mente permanece presente y serena, cualquier abismo se convierte en un sendero transitable. Capítulo 18. El concilio de los elementos. Al otro lado, halló un anfiteatro natural rodeado por 4 pilares de piedra, cada uno simbolizando un elemento: agua, aire, fuego y tierra. Allí se reunía el concilio de los elementos, un grupo de sabios que encarnaban las cualidades imprescindibles para la vida equilibrada. La savia hídrica, que enseñaba la adaptabilidad y la fluidez. El guarda del viento, portavoz de la ligereza y la claridad. La vigilante del fuego, portadora de la pasión y la transformación. El anciano de la tierra,
maestro de la estabilidad y la resistencia. Cada uno planteó un desafío a Leandro. Agua, sumergirse en un manantial helado y experimentar la pureza del instante. Aire, permanecer expuesto a la ráfaga de la cima sin resistirse. Fuego, contemplar las llamas de una hoguera sin apartar la mirada. Tierra, meditar con las plantas pisándole los talones durante una hora. Con respiración consciente, superó cada prueba, integrando la adaptabilidad, la claridad, la pasión y la firmeza en su propio ser. El concilio, complacido, le otorgó un amuleto de cristal que reflejaba 1000 colores, el prisma de la unidad. Capítulo 19. La danza de los invierno y verano. Tras dejar el anfiteatro, Leandro ascendió hasta el valle cambiante, donde la estación de invierno convivía con la de verano. A un lado, picos nevados y ríos helados, al otro, praderas repletas de flores y colinas soleadas. El contraste era tan brutal que parecía un espejo de las contradicciones del alma. En el centro del valle, se habilitó un claro circular donde los dos climas chocaban sin mezclarse. Leandro dio un paso al borde del hielo y otro sobre la hierba tibia. Allí, practicó la danza de la dualidad. Inhalar profundamente mientras giraba sobre el hielo, sintiendo el frío en su piel. Exhalar en la hierba, paladeando la calidez en cada célula. Repetir el ciclo sin detenerse, hasta que el frío y el calor dejaron de percibirse como opuestos, y se fundieron en una única sensación de plenitud. Comprendió que la armonía surge de la integración de los opuestos, el coraje no existe sin la calma, la pasión sin la serenidad, la estabilidad sin la adaptabilidad. Capítulo 20. El regreso al pueblo transformado. Con el prisma de la unidad en el pecho y el corazón henchido de aprendizajes, Leandro retornó a Aerion. Al llegar, dejó su bastón, marcado por grabados estoicos, junto al roble de la plaza. Entonces pronunció, con voz firme y clara: he respirado la verdad del mundo, he danzado con sus opuestos y he guardado el silencio que todo lo contiene. Hoy vuelvo como peregrino y maestro, para compartir la sinfonía del silencio. Los Oldinous, conmovidos, tejieron una bandera con los colores del prisma y la colgaron entre las ramas del roble. Desde ese día, cada amanecer en Aerion comenzó con el rito del aliento compartido, un momento en que todos respiraban al unísono, generando un pacto silencioso de comunidad y serenidad. Capítulo 21. La noche de los susurros estelares. Llegada la noche, Leandro se adentró en la llanura de cristal, donde la grava blanca reflejaba la luz de la luna en destellos infinitos. Allí, el cielo se desplegaba sin obstáculos, un tapiz de estrellas que parecía susurrar secretos en un idioma olvidado. Se tendió sobre la tierra fría, con la mirada fija en la Vía Láctea. Practicó la meditación celeste. Inhaló contando las estrellas fugaces, cada una, un deseo latente de la humanidad. Sostuvo el aire mientras escuchaba el murmullo de los astros, un coro silencioso de miles de millones de almas. Exhaló, entregando sus propias esperanzas al firmamento. Durante horas, Leandro sintió como su conciencia se expandía más allá de su cuerpo, fundiéndose con el ritmo ancestral del universo. Cada exhalación disolvió un fragmento de ego, y cada inhalación lo reconectó con el pulso cósmico. Capítulo 22. El eco de los antiguos sabios. Al alba, recogió un pequeño fragmento de meteorito, aún humeante tras el roce con la atmósfera. Con ese trozo de roca sideral, ascendió al templo de los antiguos sabios, una construcción circular en ruinas donde se decía que los primeros filósofos estaban sepultados bajo los cimientos. Allí leyó en voz baja 3 de los antiguos aforismos. Epicteto: nadie sufre por las cosas, sino por la opinión que tiene de ellas. Séneca: la mayor riqueza es contentarse con poco. Marco Aurelio: la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Cada frase resonó en la bóveda del templo, como si las palabras de siglos pasados cobraran vida. Aureliano colocó el fragmento de meteorito en el centro del altar y, rodeándolo, realizó el rito de la integración. Inhaló con reverencia. Meditó sobre la conexión entre lo cósmico y lo humano. Exhaló agradeciendo la herencia de sabiduría depositada en el corazón de la humanidad. Capítulo 23. El desafío del desierto interior. Dejó atrás la montaña y el templo, y se internó en el desierto interior, donde las dunas doradas formaban olas silenciosas. Allí, sin oasis a la vista, enfrentó el hambre y la sed de su propia mente, el deseo de certezas y la sed de control. Sin provisiones, sobrevivió de las rocas del desierto, piedras calientes al amanecer, arena helada al anochecer. Pero nunca abandonó su práctica. Respiraba al ritmo de las dunas, imitando su ondular. Sostenía el silencio como un refugio frente al viento inclemente.
exhalaba dejando atrás la ilusión de autosuficiencia absoluta. Al cabo de 3 jornadas, emergió de las dunas con una nueva claridad, entendió que el desierto no era solo un paisaje físico, sino un espejo de la mente desnuda, donde solo sobreviven las intenciones más genuinas. Capítulo XIV, el cántico de la cascada centinela. Al fin halló un valle escondido, custodiado por una cascada que caía en un pozo de aguas turquesa. Sus rocas, cubiertas de musgo plateado, reflejaban los arcoíris que la bruma generaba al chocar el agua contra la piedra. Lo llamaron la cascada centinela, pues vigilaba un bosque sagrado. Allí practicó el cántico del agua, inhaló el rocío fresco como un bálsamo, entonó un mantra suave, SH-A, sodio, sincronizándolo con el ritmo de la caída, 3 sílabas por cada estruendo. Exhaló, permitiendo que el sonido fluyera en el aire como gotas líquidas. El bosque entero vibró con el cántico, y Leandro sintió como su propio cauce interior se reglaba al compás de la cascada, recordándole que la vida es un fluir constante donde cada gota, por pequeña que sea, cumple un propósito. Capítulo 25, el encuentro final con uno mismo. Tras semanas de travesía, Leandro volvió a contemplar el horizonte de Aerion. Pero ya no era aquel joven que partió en busca de calma, era un hombre cincelado por la respiración, el silencio, el fuego de la prueba y la flexibilidad del agua. Al pie del roble, extrajo del zurrón el prisma de la unidad y el manifiesto de la luz interior, dispuestos para quienes sintieran el llamado. Cerró los ojos, inhaló profundo y, en un solo gesto, ofreció su herido al valle. He recorrido el universo y hallado mi hogar en el instante presente. El viento recogió sus palabras y las esparció por las montañas. En ese instante, cada habitante de Aerion sintió un pulso compartido en el pecho, un latir de calma y determinación. Epílogo, el ciclo infinito. La historia de Aureliano, de Leandro, de El Silencioso, no tiene un final escrito en piedra. Sigue viva en cada respiración consciente, en cada silencio compartido, en cada comunidad que renueva el pacto de serenidad al alba. 5 lecciones perduran. Respira, tu aliento es la melodía que conjuga cuerpo y alma. Silencia, en el sosiego encuentras respuestas invisibles. Observa, cada elemento del mundo es un espejo de tu interior. Acepta, lo inevitable no es obstáculo, sino maestra. Comparte, la calma se expande cuando se respira en comunión. Que estas letras viajen como el viento sobre Aerion, sembrando jardines de silencio en cada corazón dispuesto a escucharlo. Capítulo 21, la noche de los susurros estelares. Llegada la noche, Leandro se adentró en la llanura de cristal, donde la grava blanca reflejaba la luz de la luna en destellos infinitos. Allí, el cielo se desplegaba sin obstáculos, un tapiz de estrellas que parecía susurrar secretos en un idioma olvidado. Se tendió sobre la tierra fría, con la mirada fija en la Vía Láctea. Practicó la meditación celeste. Inhaló contando las estrellas fugaces, cada una, un deseo latente de la humanidad. Sostuvo el aire mientras escuchaba el murmullo de los astros, un coro silencioso de miles de millones de almas. Exhaló, entregando sus propias esperanzas al firmamento. Durante horas, Leandro sintió como su conciencia se expandía más allá de su cuerpo, fundiéndose con el ritmo ancestral del universo. Cada exhalación disolvió un fragmento de ego, y cada inhalación lo reconectó con el pulso cósmico. Capítulo 22, el eco de los antiguos sabios. Al alba, recogió un pequeño fragmento de meteorito, aún humeante tras el roce con la atmósfera. Con ese trozo de roca sideral, ascendió al templo de los antiguos sabios, una construcción circular en ruinas donde se decía que los primeros filósofos estaban sepultados bajo los cimientos. Allí leyó en voz baja 3 de los antiguos aforismos. Epicteto, nadie sufre por las cosas, sino por la opinión que tiene de ellas. Séneca, la mayor riqueza es contentarse con poco. Marco Aurelio, la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Cada frase resonó en la bóveda del templo, como si las palabras de siglos pasados cobraran vida. Aureliano colocó el fragmento de meteorito en el centro del altar y, rodeándolo, realizó el rito de la integración. Inhaló con reverencia. Meditó sobre la conexión entre lo cósmico y lo humano. Exhaló agradeciendo la herencia de sabiduría depositada en el corazón de la humanidad. Capítulo 23, el desafío del desierto interior. Dejó atrás la montaña y el templo, y se internó en el desierto interior, donde las dunas doradas formaban olas silenciosas. Allí, sin oasis a la vista, enfrentó el hambre y la sed de su propia mente, el deseo de certezas y la sed de control. Sin provisiones, sobrevivió de las rocas del desierto, piedras calientes al amanecer, arena helada al anochecer.
pero nunca abandonó su práctica. Respiraba al ritmo de las dunas, imitando su ondular. Sostenía el silencio como un refugio frente al viento inclemente. Exhalaba dejando atrás la ilusión de autosuficiencia absoluta. Al cabo de 3 jornadas, emergió de las dunas con una nueva claridad. Entendió que el desierto no era solo un paisaje físico, sino un espejo de la mente desnuda, donde solo sobreviven las intenciones más genuinas. Capítulo XIV, el cántico de la cascada centinela. Al fin halló un valle escondido, custodiado por una cascada que caía en un pozo de aguas turquesa. Sus rocas, cubiertas de musgo plateado, reflejaban los arcoíris que la bruma generaba al chocar el agua contra la piedra. Lo llamaron la cascada centinela, pues vigilaba un bosque sagrado. Allí practicó el cántico del agua. Inhaló el rocío fresco como un bálsamo. Entonó un mantra suave, SHA, sodio, sincronizándolo con el ritmo de la caída, 3 sílabas por cada estruendo. Exhaló, permitiendo que el sonido fluyera en el aire como gotas líquidas. El bosque entero vibró con el cántico, y Leandro sintió como su propio cauce interior se reglaba al compás de la cascada, recordándole que la vida es un fluir constante donde cada gota, por pequeña que sea, cumple un propósito. Capítulo 25, el encuentro final con uno mismo. Tras semanas de travesía, Leandro volvió a contemplar el horizonte de Aerion. Pero ya no era aquel joven que partió en busca de calma, era un hombre cincelado por la respiración, el silencio, el fuego de la prueba y la flexibilidad del agua. Al pie del roble, extrajo del zurrón el prisma de la unidad y el manifiesto de la luz interior, dispuestos para quienes sintieran el llamado. Cerró los ojos, inhaló profundo y, en un solo gesto, ofreció su herido al valle. He recorrido el universo y hallado mi hogar en el instante presente. El viento recogió sus palabras y las esparció por las montañas. En ese instante, cada habitante de Aerion sintió un pulso compartido en el pecho, un latir de calma y determinación. Epílogo, el ciclo infinito. La historia de Aureliano, de Leandro, de El Silencioso, no tiene un final escrito en piedra. Sigue viva en cada respiración consciente, en cada silencio compartido, en cada comunidad que renueva el pacto de serenidad al alba. 5 lecciones perduran. Respira, tu aliento es la melodía que conjuga cuerpo y alma. Silencia, que en el sosiego encuentras respuestas invisibles. Observa, cada elemento del mundo es un espejo de tu interior. Acepta, lo inevitable no es obstáculo, sino maestra. Comparte, la calma se expande cuando se respira en comunión. Que estas letras viajen como el viento sobre Aerion, sembrando jardines de silencio en cada corazón dispuesto a escucharlo. Capítulo 26, el puente del recuerdo y la esperanza. Aureliano emprendió su última travesía fuera de Aerion, atravesando un valle donde se alzaba un puente colgante hecho de cuerdas trenzadas y maderas antiguas. Lo llamaban puente del recuerdo y la esperanza, pues cada tabla contaba una historia de quienes habían cruzado sus lomos, victorias, pérdidas, despedidas y reencuentros. Al acercarse, sintió un cosquilleo en el corazón al ver grabados en la madera, flechas apuntando hacia adelante, corazones partidos y remendados, nombres ajados por el tiempo. Comprendió que el puente no solo unía 2 márgenes físicos, sino también el pasado con el futuro de cada alma. Antes de cruzar, se detuvo y practicó la ronda de los 5 agradecimientos. Agradeció al aire por llevar sus pensamientos hacia la calma. Agradeció al fuego interno que forjó su carácter. Agradeció al agua que limpió sus dudas. Agradeció a la tierra por sostener sus pasos. Agradeció al silencio por revelarle la melodía oculta del mundo. Con cada agradecimiento, el puente pareció vibrar con una energía suave, como si reconociera su sincera gratitud. Al dar el primer paso, sintió que cada tabla lo acogía sin temor, y al llegar al otro lado, una brisa tibia lo envolvió en una promesa renovada. La esperanza nace cuando el corazón respira con gratitud. Capítulo XVII, el santuario de los sueños cumplidos. En la ladera opuesta al puente, oculto entre laureles y jazmines, halló el santuario de los sueños cumplidos. A diferencia de los otros lugares de prueba, este sitio no demandaba esfuerzo físico ni rituales complejos. En su entrada, un arco natural de enredaderas y estrellas petrificadas invitaba a pasar con una sola condición: entrar con el corazón limpio. Aureliano cruzó el umbral y descubrió un patio circular donde yacían objetos simbólicos: una brújula sin agujas, un libro sin páginas, un laúd sin cuerdas. Cada objeto representaba un sueño realizado y liberado de expectativas. Se sentó en el centro, cerró los ojos y practicó la meditación de la realización. Inhaló recordando un sueño que creía inalcanzable. Retuvo el aliento mientras sentía la emoción del logro. Exhaló,
dejando atrás la rigidez del apego y abrazando la alegría pura de haber vivido el proceso. Al abrir los ojos, comprendió que los sueños no nacen para acumularse, sino para vivirse, transformarse en experiencias que nutren el espíritu. Y en ese santuario, cada anhelo cumplido se liberaba para dar paso a nuevos horizontes. Capítulo B. El eco de los corazones unidos. Regresó a Aerion en vísperas de la gran asamblea anual del Valle. Bajo el gran roble, cientos de almas se reunieron para honrar la trayectoria de Leandro y compartir las historias de transformación que habían vivido. En el centro, colocó el prisma de la unidad sobre un pedestal de mármol. Con voz resonante, dirigió la ceremonia del eco. Todos inhalaron profundamente al unísono, uniendo sus aspiraciones en un solo aliento. Todos sostuvieron ese aire durante 5 segundos, sintiendo el latido colectivo. Todos exhalaron, disolviendo sus miedos en una brisa suave que recorrió el valle. El eco de ese aliento se extendió como un pulso sereno, los árboles se inclinaron, los pájaros se callaron y el valle entero pareció respirar en armonía. Fue un momento en que el silencio no fue vacío, sino una sinfonía compartida de corazones despiertos. Capítulo 6. El juramento del guardián del silencio. Al caer la tarde, Leandro se dirigió al círculo de piedras antiguas que marcaban el rito del guardián del silencio. Allí, bajo la luz dorada, pronunció su juramento. Me comprometo a proteger el silencio sagrado, a cultivar la calma en cada respiración y a guiar a quienes busquen la serenidad en el albor de la conciencia. Con esas palabras, depositó el manifiesto de la luz interior y el prisma de la unidad en una caja forjada con memoria de bronce. El Consejo de Sabios del Valle selló esa caja con runas de agradecimiento, encargándose de que el legado perdurara de generación en generación. Capítulo 30. La despedida silenciosa. En el amanecer del siguiente día, Leandro partió sin hacer alarde. Se despidió con un simple gesto de mano y un último rito del aliento compartido. Inhaló, sostuvo y exhaló junto a la gente, fusionando su espíritu con el del valle. Se internó en el sendero de arco iris que se dibujaba en la niebla matinal, sabiendo que su viaje continuará en cada ser que respire consciente, cada comunidad que celebre el silencio y cada corazón que descubra la fortaleza de la calma. Capítulo XXXI. La caravana de los recuerdos olvidados. Aureliano prosiguió su camino y halló un oasis compuesto por caravanas detenidas, cubiertas de tapices ajados y ruedas carcomidas. Lo llamaban la caravana de los recuerdos olvidados, pues en ella yacían memorias que sus dueños habían descartado, cartas sin enviar, instrumentos desafinados, fotografías descoloridas. Ante tal cúmulo de fragmentos de vida, Aureliano realizó el rito de la reconciliación. Inhaló profundamente, sintiendo el peso de cada recuerdo como una carga compartida. Exhaló, liberando la culpa por lo que quedó sin hacer. Sonrió, reconociendo que cada memoria, dulce o amarga, forja la riqueza de nuestra historia. Uno a uno, los viajeros se acercaron al proceso. Guardaron silencios, respiraron, sonrieron y recogieron sus objetos con nueva lucidez. Aquello que había sido olvido, ahora se reconvertía en lección y gratitud. Capítulo X. El umbral de los ecos Esmeralda. Tras atravesar un desfiladero, Aureliano llegó al umbral de los ecos Esmeralda, un estrecho desfiladero cuyas paredes de roca verde emitían resonancias armónicas cuando el viento chocaba contra ellas. Allí ejecutó la meditación de la resonancia. Se sentó en una piedra lisa, cerró los ojos y dejó que el eco recorriese su pecho. Inhaló sincronizado con el primer pulso de aquel canto rocoso. Exhaló, devolviendo al pasaje un murmullo más sereno. Al cabo de varios minutos, la resonancia interior y exterior se amalgamaron, y Aureliano sintió que su voz interna se afinaba al unísono de la montaña. Comprendió que cada uno de nosotros es un instrumento cuyo tono cambia según la armonía que le otorguemos. Capítulo 33. Continuando la marcha, apareció un cruce de 5 senderos, cada uno bordeado por flores distintas, piedras de colores y aromas específicos. Lo llamaron el baile de los senderos cruzados, pues quien transitaba aquel punto debía elegir un camino y, al cabo de un trecho, decidir si regresar o proseguir. Aureliano eligió el sendero de lirios azules, que exhalaban un perfume de introspección. Al llegar a la bifurcación siguiente, practicó la técnica de la duda iluminada. Inhaló la fragancia, reconociendo la belleza de lo incierto. Meditó sobre el mantra, confío en mi intuición. Exhaló, permitiéndose avanzar sin temor al error. Así transitó cada ramal: girasoles de confianza, jazmines de compasión, amapolas de coraje y violetas de humildad. Al finalizar, comprendió que los caminos de la vida entrelazan virtudes diversas,
elegir una no implica descartar las demás, sino integrarlas en un mismo viaje. Capítulo XI, el puesto de la última prueba. Su peregrinaje lo condujo a un claro donde se alzaba un pequeño puesto de madera. En él, un joven mercader ofrecía un solo objeto, un espejo ovalado, sin marco, apoyado en un viejo quebali. Lo llamaban el espejo de la verdad desnuda. El mercader, con voz serena, explicó: quien se atreva a mirarse aquí debe pronunciar en voz alta su mayor virtud y su mayor defecto. Aureliano, sin vacilar, se acercó. Mi virtud es la serenidad profunda, mi defecto es la rigidez del corazón. Al mirar su reflejo, vio su semblante franco, en sus ojos habitaba la calma, pero su frente mostraba arrugas de exigencia. Con un giro suave, guardó silencio y sonrió. Comprendió que la autorrevelación es el acto más valiente y el espejo, solo un pretexto para la humildad y el autodescubrimiento. Capítulo 35, el sendero del regreso consciente. Con el espejo de la verdad bajo el brazo y el corazón henchido de lecciones, Aureliano inició la última etapa de su viaje, el sendero del regreso consciente. Cada paso, antes mecánico, ahora era ceremonia. Al pisar la hierba, agradecía a la tierra por sostener su camino. Al cruzar el arroyo, ofrecía al agua su inquietud para que fluyera libre. Al pasar bajo cada árbol, inhalaba su paz ancestral. De ese modo, el regreso a Aerion se transformó en un recorrido sagrado. La meta ya no era el destino, sino el modo de transitar la propia existencia. Capítulo XI, el santuario del eco interior. De regreso por los valles de Aerion, Aureliano halló un antiguo pozo de piedra, cubierto de musgo y rodeado de inscripciones casi borradas por el tiempo. Era el santuario del eco interior, un lugar donde, al arrojar una piedra, no solo resonaba el golpe en la roca, sino la propia voz del que lanzaba, multiplicada por el eco. Aureliano, tras contemplar el pozo con respeto, recogió una pequeña piedra lisa y la colocó en la palma de su mano. Practicó la ronda del eco consciente. Formuló una pregunta silente en su mente: ¿qué virtud necesito alimentar hoy? Inhaló profundamente, llenando sus pulmones de aire fresco del valle. Arrojó la piedra al pozo, y escuchó su eco repicar en las profundidades. En el vaivén del eco, percibió un leve matiz. La respuesta surgió no como palabra, sino como sensación: la necesidad de cultivar más compasión hacia sí mismo y hacia los demás. Comprendió que el santuario del eco interior jamás da respuestas literales, sino orientaciones sentidas por el corazón. Capítulo XI, el camino de las 1000 miradas. Al partir del pozo, Aureliano se adentró en el camino de las 1000 miradas, un sendero bordeado de espejos tallados en madera, cada uno reflejando su rostro con distintas expresiones: curiosidad, serenidad, duda, gozo, desgana. Era un pasaje destinado a confrontar al viajero con sus múltiples identidades. Con paso firme, recorrió el tramo, deteniéndose ante cada espejo y aplicando la técnica de la observación neutral. Inhaló, conectándose con el reflejo que mostraba la emoción predominante. Sostuvo la mirada, sin juzgarla ni rechazarla. Exhaló, aceptando esa faceta como parte de su totalidad. Al atravesar la última serie de espejos, Aureliano sintió que las facetas ya no competían entre sí, sino que danzaban en armonía, revelándole que cada emoción, cuando se observa con ecuanimidad, enriquece la sinfonía interior. Capítulo XI, el faro del silencio. El sendero desembocó en un promontorio rocoso, coronado por un faro antiguo, apagado desde hacía generaciones. Lo llamaban el faro del silencio, pues su función no era alumbrar con luz, sino con calma. Su torre representaba la verticalidad de la mente en quietud. Aureliano trepó por las escaleras de caracol hasta la linterna, tomó una antorcha y la encendió. Luego, la colocó en el centro. Inhaló. La antorcha encendida reflejaba un destello dorado. Sostuvo el fuego y el aliento durante un instante sagrado. Exhaló, liberando la llama que, lejos de extinguirse, brilló con renovada intensidad. Aquella noche, el faro del silencio volvió a iluminar la costa, no con un cegador, sino con un resplandor suave que cautivaba a quienes, en la oscuridad, deseaban encontrar la paz. Aureliano comprendió que la claridad mental es como un faro, no aleja las sombras, sino que las convierte en compañeras del viaje. Capítulo VI, el círculo de la resonancia colectiva. Inspirado por el renacer del faro, Aureliano organizó un círculo de la resonancia colectiva en la playa, invitando a quienes más se habían beneficiado de su enseñanza. Formaron un gran semicírculo frente al mar, mientras las olas marcaban un compás constante. Bajo la luz del faro, cada participante entonó su propio mantra de la calma, breve y personal,
al tiempo que practicaba la respiración trina. Inhalación profunda, llenar abdomen, pecho y clavícula en un solo flujo. Pausa, mantener el aliento, sentir la unión de todas las partes. Exhalación continua, vaciar de abajo arriba, como si cada suspiro limpiara capas interiores. Al unísono, cada mantra se mezcló en una vasta sinfonía, que el viento y las olas recogieron y esparcieron mar adentro. Fue un acto de comunión tan poderoso que cada corazón se sintió resonar en el pulso del cosmos. Capítulo XL, la iniciación de nuevos guardianes. Conmovido por la fuerza del círculo, Aureliano declaró la iniciación de nuevos guardianes del silencio. Seleccionó a 5 aprendices, de diversas edades y profesiones, quienes demostraron compromiso y humildad. Alia, la tejedora de palabras, que aprendió a contar historias sin alzar la voz. Marín, el navegante, que dominó la brújula interior más que la de los astros. Sora, la aprendiz de botánica, que descubrió la respiración de las plantas. Dario, el herrero, que templó el hierro al compás de su propio pulso. Lev, el músico, que afinó su instrumento a la melodía del silencio. A cada uno les confió un fragmento del manifiesto de la luz interior y un ritual personal de respiración consciente. En una pequeña ceremonia al amanecer, les colocó en la frente una gota de cera pura, símbolo de su nueva función, custodiar la calma en las almas que la necesiten. Capítulo XLI, el sendero de las luces interiores. Tras la ceremonia, la caravana de aprendices tomó el relevo de Aureliano y se internó en el bosque de las luces interiores, un lugar donde motas de polvo luminoso flotaban como luciérnagas al atardecer. Cada destello simbolizaba una chispa de conciencia despertando en un corazón humano. A la cabeza, Alia alzó la voz, su canto apenas un susurro, y guió al grupo en la senda de la atención luminosa. Inhalación lenta, absorbiendo el fulgor de cada mota. Mantener la mirada, sin parpadear, hasta que la mota desapareciera. Exhalación suave, prometiendo conservar esa luz interior. Al final del camino, cada aprendiz sintió como su propia llama interna brillaba con mayor intensidad, recordándoles que la conciencia crece cada vez que prestamos plena atención a lo que aparentemente es insignificante. Capítulo XLI, el Salón de los 1000 Retablos. Emergieron del bosque para hallar un claro donde se alzaba un gigantesco edificio de piedra, el Salón de los 1000 Retablos. En cada nicho, un pequeño cuadro pintado con técnicas ancestrales representaba una virtud estoica, templanza, coraje, justicia, prudencia, sabiduría. Marín, con voz firme, convocó a la ceremonia de la contemplación. Cada aprendiz se detuvo frente a su retablo asignado. Inhaló profundamente, memorizando los colores y la expresión del rostro pintado. Exhaló, describiendo en silencio la virtud que más necesitaba desarrollar. A medida que repasaban cada imagen, comprendieron que las virtudes no son conceptos abstractos, sino cualidades vivas que se cultivan con cada aliento consciente. Capítulo XLI, el Palacio de los Susurros Vivos. Más allá del salón apareció una edificación de cristal y mármol, el Palacio de los Susurros Vivos, cuyas paredes, al tacto, vibraban con voces sutiles que recitaban fragmentos de filosofía antigua. Sora, la botánica, advirtió un tenue aroma a eucalipto. Las plantas habían poblado cada resquicio, convirtiendo el palacio en un híbrido entre templo y bosque. Dario, el herrero, propuso la práctica de la escucha activa. Inhalar, aspirando el perfume vegetal. Tender la mano a la pared, sintiendo su vibración. Exhalar, recitando mentalmente la frase que mejor resonara en su interior. En ese recinto, cada murmullo se convirtió en lección viva, y los aprendices aprendieron a discernir entre el ruido habitual y las voces de la sabiduría perenne. Capítulo GLIP, la Plaza de los Reflejos Compartidos. El sol se alzó en su cenit cuando la caravana arribó a la Plaza de los Reflejos Compartidos, un espacio circular de adoquines espejados donde la imagen propia se unía a la de los demás. Lev, el músico, sintió el impulso de dirigir la sinfonía de los corazones, proponiendo un sencillo ejercicio. Inhalar al unísono, sincronizando el pulso. Tocar un gong suave, cuya vibración unificó las frecuencias corporales. Exhalar, llenando el aire de un murmullo colectivo, el sonido del grupo en calma. La plaza se transformó en un lienzo viviente de presencias conscientes, y cada reflejo múltiple mostró a cada uno la interdependencia de sus respiraciones y destinos. Capítulo XLV, el umbral de la última revelación. Por fin, en el extremo de la plaza, hallaron un arco de ónix negro, el umbral de la última revelación. Tras atravesarlo, se adentraron en una cámara circular adornada con espejos cóncavos y convexos, el espejo de la unidad.
Al entrar, las imágenes se multiplicaban en infinitas variaciones, recordando la multiplicidad de rostros y palabras que habitan cada alma. Alia, tomando la palabra, propuso el rito de la unidad. Inhalar juntos, como un solo cuerpo, observar su reflejo múltiple sin juicio. Exhalar, pronunciando en coro la palabra Amie, todo. El efecto fue hipnótico. En esa exhalación, los espejos se tornaron uno y los aprendices sintieron que cada fragmento de espejo era solo una faceta de un mismo ser. Comprendieron entonces que la verdadera unidad no es uniformidad, sino armonía entre la diversidad. Capítulo XLVI El Jardín de los Susurros Perdidos. Al salir de la cámara de espejos, la caravana fue conducida por un pasillo de mármol hasta un portón enrejado. Más allá, un jardín secreto se extendía en terrazas, el Jardín de los Susurros Perdidos. Allí, los senderos se bifurcaban y convergían, cubiertos por enredaderas de hojas plateadas que emitían un leve murmullo al rozarse. Cada aprendiz, guiado por su intuición, recorrió aquel laberinto botánico. Inhalaba el aroma de flores nocturnas, jazmines y olivos silvestres. Escuchaba el susurro de las hojas, que contaban fragmentos de olvidos personales. Exhalaba, dejando ir las palabras no dichas y las emociones reprimidas, liberándolas al viento. Al cruzar la última terraza, cada uno encontró un pequeño cuenco de cerámica con agua pura. Sumergieron las manos y, al sacarlas, vieron reflejadas en la superficie las palabras que necesitaban pronunciar para sanar viejas heridas. Comprendieron que el jardín no colecciona voces, sino que devuelve el don de expresar lo que el corazón calla. Capítulo GRI El puente de los latidos convergentes. Siguiendo un sendero de piedras luminosas, llegaron al puente de los latidos convergentes, una estructura arqueada sobre un lago tranquilo. Hundido en sus aguas, un mecanismo de suaves campanas sumergidas emitía un tañido armónico al ritmo de quienes caminaban sobre la madera. Los aprendices formaron una fila y atravesaron el puente al unísono, practicando la marcha del corazón compartido. Sincronizaron su paso con su propio pulso. Inhalaron al compás de 5 latidos. Exhalaron mientras el gong subacuático replicaba el eco, uniendo sus ritmos internos en un solo pulso. Al llegar al centro, el agua se iluminó con motas doradas, como reflejo de la convergencia de sus energías. El puente se convirtió en símbolo tangible de que, en la resonancia de cada corazón, florece la verdadera comunión. Capítulo GLI El salto de la fe silenciosa. Más adelante, el sendero se bifurcaba ante un acantilado que se precipitaba hacia el mar. No era un paso para pies temblorosos, sino un reto de la fe silenciosa, un salto entre dos peñascos unidos por un estrecho arco de roca. Leandro, ya sin título de guía pero con la experiencia de 1000 respiraciones, acompañó a los aprendices. Inhalar la brisa marina, sintiendo el vacío bajo sus pies. Sostener el aire, reconociendo el miedo como aliado y maestro. Exhalar al impulsarse, confiando en la fortaleza de sus alas interiores. Cada salto se convirtió en un acto de coraje meditativo. Con cada caída libre breve, los aprendices experimentaron la ligereza de soltar la necesidad de control, y en el aterrizaje, sintieron crecer la confianza en sus propias alas invisibles. Capítulo Glix El templo de la presencia plena. Tras el acantilado, surgió un valle oculto donde se alzaba el templo de la presencia plena, una estructura circular sin puertas ni ventanas, solo un gran pórtico abierto al cielo. En su centro, un pedestal de mármol sostenía un solo objeto, un diamante pulido, flanqueado por 4 antorchas eternas. Allí, Aureliano propuso la ceremonia de la ofrenda atemporal. Inhalar el aire puro del templo, libre de toda distracción. Colocar la mano sobre el diamante y permanecer en silencio absoluto durante 7 respiraciones completas. Exhalar, reconociendo que cada instante de plena atención es un regalo que eleva el alma. Al cumplir el 7º aliento, las antorchas brillaron con un fulgor creciente, iluminando la cúpula. Los aprendices comprendieron que la presencia plena no es una meta lejana, sino un oasis accesible en cada respiración consciente. Capítulo L El canto final del corazón estoico. Con la penúltima etapa cumplida, el grupo se reunió en el anfiteatro del crepúsculo, una construcción semicircular tallada en la roca, frente al océano. Aureliano, con voz templada, pronunció el canto final del corazón estoico, invitando a cada aprendiz a completar la melodía. Verso de la serenidad, inhalar, cantar una sílaba al exhalar. Verso de la fortaleza, sostener la nota en el pecho, percibiendo su vibración. Verso de la unidad, entonar al unísono con las olas, fusionando sus voces con el mar. Al concluir la última nota, el sol se ocultó en el horizonte,
tiñendo de rojo las nubes. Una brisa suave trajo consigo el murmullo de un coro invisible, el aplauso silencioso del universo agradeciendo aquel himno de calma y virtud. Epílogo final, la llama que nunca se apaga. Así concluye la crónica de Aureliano y sus 5 aprendices, cuya travesía simboliza el camino de cada ser hacia la calma interior, respiración consciente como ancla de la atención, silencio compartido como vínculo de comunidad, aceptación serena de la impermanencia, coraje meditativo para saltar al vacío, presencia plena como el templo sin muros de la mente. Que este relato, tejido con susurros y alientos, viaje más allá de Aerion para encender la llama de la paz inextinguible en todos los corazones dispuestos a escuchar. Fin. Suscríbete.